poquitos ricos y muchos pobres. Ahorita nos llegó el recibo del agua, nos salió muy alto, no sabemos la razón, no lo podemos cubrir en este momento. Yo te quiero decir que a veces pasa mucho tiempo sin que yo me pueda comprar unos zapatos, una ropa. Me hace sentir frustración, muchísimo coraje, porque me considero una persona capaz de desempeñar un buen empleo, pero te cierran las puertas. Como mamá no hay días en que digas no puedo, me tiro o no tengo ganas. Yo creo que es lo que más te impulsa a buscarle y a seguir adelante. Sentimos a veces ese agobio de no poder solventar, tapamos un hoyo y destapamos otro para que podamos a veces llevar la comida a casa, ¿no? Y poderles brindar hacia la escuela a los hijos, ¿no? Darles escuela, darles educación a nuestros hijos. ¿Cuál es la situación económica del país? Bueno, pues no es muy buena desde luego, siempre ha sido muy complicada, siempre la herencia que tuvimos desde el virreinato nos dejó con un país sumamente desigual, a veces con mejoras económicas. Todo el siglo XIX, después de la independencia, fue desastroso porque la economía, que era muy boyante cuando éramos virreinato, se destruyó durante los años de la independencia y los años posteriores eran de anarquía, es decir, no había orden, no había un gobierno estable, la economía quedó abandonada. Y no fue sino hasta el Porfiriato en que se volvió a retomar de alguna manera el crecimiento económico, cierto orden en las finanzas, etcétera. Paradójicamente fue con Porfirio Díaz que volvimos a retomar algo del crecimiento económico que habíamos perdido durante todo el siglo XIX. Pues ni mucho, pero algo bajo sí. Pues muy mala, muy mala. La verdad es que uno quisiera que fuera mejor, pero ya varios años que no se ha podido mejorar la situación económica. Fregada, muy mala. Mi situación económica... Mi situación económica es baja, realmente, porque ya de acuerdo a mi edad, pues no me dan trabajo en las empresas. Mi situación es regular. Viene después la revolución y la revolución también hace un daño enorme a la economía. ¿Por qué? Porque esos años de violencia también destruyeron, también desincentivaron que vinieran más inversionistas, afectó muchas industrias, al grado en el cual en 1940, cuando termina el gobierno de Lázaro Cárdenas, 30 años después de que había iniciado la revolución de Madero, hasta entonces volvimos a tener el mismo nivel de crecimiento económico. No. No, hace mucho tiempo que no alcanza lo que uno gana. No, lógicamente que no me alcanza. Bueno, yo solamente complemento el ingreso de mi esposo. No me alcanza. O sea, fueron 30 años perdidos de economía. Ya después, una vez que se afianzó el poder del priismo, volvimos a crecer y crecimos mucho durante cerca de 25 años. Es lo que se llamó el milagro mexicano, porque crecíamos en promedio al 6%. Pero eso tenía que ver un poco con el tipo de economía internacional que había. El hecho de que, por un lado, nosotros teníamos mucho turismo, y por otro lado también las materias primas que se vendían a los países industriales. Sin embargo, iniciamos en esa época nuestro propio proceso de industrialización, muy lentamente, con muchas deficiencias, pero mientras tanto estábamos creciendo al 6% anual en promedio. Bueno, eso se acabó con Luis Echeverría y con López Portillo. Ese periodo de bonanza económica, que de todas maneras no se tradujo en mayor igualdad,
En esos años había todavía una gran desigualdad en la distribución del ingreso, pero por lo menos había, digamos, más crecimiento económico, más industria, más empleos, pero la desigualdad seguía siendo muy, muy grande. Bueno, cuando llegan Echeverría y López Portillo, se agota ese modelo y ellos toman algunas decisiones económicas muy malas que provocaron una profunda crisis económica, sobre todo el endeudamiento a partir del petróleo, por ejemplo, que se había descubierto yacimientos de petróleo muy importantes en la época de López Portillo, y él se endeudó, pero de una manera impresionante, más allá de lo que la racionalidad económica te aconsejaba. Justamente al final de su sexenio bajaron los precios del petróleo y nosotros nos quedamos con una deuda gigantesca, que provocó tal crisis que el gobierno de Miguel de la Madrid ya no creció. O sea, pasamos de crecer al 6% a tener un crecimiento negativo, cercano al 0. Tragedia. No hay mucho desempleo. Abunda en este momento, creo que en este país es lo que más abunda en este momento, el desempleo. Decepción y frustración. Abunda. Grave, y necesita haber alguna reforma para modificar esa crisis que hay en México de desempleo. La mayor parte de la gente está en el desempleo. Viene después el gobierno de Salinas de Gortari y él sí logra recuperar la economía, sacarnos de ese hoyo en el que habíamos estado durante Miguel de la Madrid. Recuerdo, no fue responsabilidad directa de Miguel de la Madrid, él recibió el país en absoluta desastre económico. Pero Salinas de Gortari, con algunos de sus proyectos y programas, vuelve a lograr que el país crezca al 4%. Sin embargo, al final de su gobierno, por razones de tipo político, durante el 1994, que involucran desde luego el asesinato de Luis Donaldo Colosio, empiezan a salir los capitales. Las crisis políticas generan o suelen generar crisis económicas. Entonces, cuando llega Ernesto Zedillo al gobierno, pues también recibe la economía con tal fragilidad que se le rompen las manos y volvemos a caer en una crisis económica incluso más profunda que la de 1982 de López Portillo. Sin embargo, Ernesto Zedillo toma las medidas adecuadas para entregar al país creciendo al 7%, ya al final de su gobierno, cosa que se dice fácil, pero no es nada sencilla. Y en promedio, pese a la profundidad de la crisis, en promedio se creció en ese sexenio al 3%. O sea, Salinas creció un poco más del 4%, 4.5%, y Zedillo, a pesar de la crisis, creció al 3% el país en promedio. Claro, con la ayuda norteamericana, hay que decirlo. El presidente Clinton en ese momento aceptó, contra el voto de su Congreso, darnos una buena ayudada, cosa que no hacía con otros países latinoamericanos. Y eso ayudó a que saliéramos adelante de esa crisis profunda. Insuficiente. Bajo. Que necesitaríamos todos tener un salario más digno. Muy bajo, no alcanza. Por los suelos y explotadísimo. Son bajos, pero también hay manera de salir adelante si uno se las ingenia. Es un salario muy bajo el que existe aquí en nuestro país, no alcanza para nada. Se requiere ganar mayor cantidad, tanto hombres como mujeres. Pero creo que el problema ha sido que muchos de los trabajos están en una condición pues baja o precaria, entonces hay trabajos de 1 o hasta 2 salarios mínimos, que es un gran sector de la población. Entonces imaginemos jefes o jefas de familia que ganan 1, 2 o 3 salarios mínimos, no va a alcanzar para cubrir las necesidades de un hogar, pero creo que no alcanza. Creo que siempre hay cosas o necesidades o proyectos, expectativas que implican dinero y nunca alcanza, creo.
Bueno, en los años subsiguientes ya el crecimiento se normalizó, pero a la baja, es decir, 1.5%, 2%, de tal manera que en el llamado periodo neoliberal, que va desde De la Madrid hasta Peña Nieto, el promedio en crecimiento fue del 2.5%, es decir, un crecimiento mediocre, sin duda, en comparación con los años dorados del milagro mexicano. Y justamente a raíz de eso es que el actual gobierno, el actual presidente dijo, el neoliberalismo crece pues muy poco, realmente es un promedio pues muy deficiente, un promedio del 2.5%. Y él ofreció elevar el crecimiento al 4% y terminar el sexenio con el 6%, es decir, volvernos a poner en la situación del milagro económico, pese a que las condiciones económicas internacionales son distintas, muy distintas. Lo que realmente nos ha ayudado a mantener por lo menos un cierto crecimiento de la economía fue en muchísimo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y la cercanía con Estados Unidos, que hace que muchos países quieran invertir en México porque tienen al gran mercado norteamericano ahí al lado y tienen la ventaja, en lugar de invertir directamente en Estados Unidos, de salarios mucho más bajos que los que hay en Estados Unidos y que por lo tanto le permiten al inversionista obtener su producción a precios más baratos y luego va y los vende al precio del mercado norteamericano. Evidentemente, sí es una situación atractiva. Desafortunadamente en este gobierno no se tomaron las medidas adecuadas para sí poder crecer al 4%. Sí se puede crecer más del 2% o 2.5%, que fue el promedio del periodo neoliberal, pero para eso necesitas mucho más inversión, no solo mantener la inversión que había, sino duplicarla. Y ese era el reto de este gobierno, generar incentivos para que más inversionistas, sobre todo extranjeros, vinieran a invertir a México. ¿Por qué no han venido aquí? Pues básicamente porque el actual gobierno empezó a tomar medidas que generan una gran incertidumbre jurídica para los inversionistas, empezando por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que realmente iba a ser una gran obra que iba a promover la economía, que iba a promover el turismo muchísimo en México y que nos iba a resolver, digamos, los problemas que se han ido acumulando en el aeropuerto de la Ciudad de México. Pero más allá de la cuestión estrictamente aeroportuaria, el hecho de haber cancelado un proyecto magno que ya estaba en marcha y que tenía todos los elementos para pagarse por sí mismo, generó gran incertidumbre en muchos de los países que invierten o que hubieran podido invertir en México. Por eso es que prefirieron buscar otros países, incluso en América Latina. Brasil es otro foco de inversión extranjera muy atractivo, pero vino menos capital del que hubiera tenido que venir por esa incertidumbre jurídica que ha prevalecido en este gobierno. Primero empezó con el aeropuerto de inmediato, incluso antes de que el propio López Obrador tomara posesión, ya había hecho esa decisión, pero ha tomado otras en donde efectivamente cambia las reglas del juego a la mitad del camino y eso genera incertidumbre. ¿Cómo yo, inversionista norteamericano, español, inglés, holandés, lo que ustedes gusten, voy a meter mi dinero en una gran empresa si a la mitad del camino me van a cambiar las reglas, se me van a decir que siempre no, se me van a modificar los impuestos, se me van a cancelar incluso la obra y me la van a pagar de alguna manera, pero yo ya perdí tiempo y ya perdí esfuerzo ahí? Entonces por eso es que mucho de ese capital se ha quedado en otros países. Aquí lo que habría que ver es que en adelante esperamos que el próximo gobierno del partido que sea corrija y empiece a mandar señales de certidumbre jurídica. No va a ser luego, no va a ser de inmediato, sobre todo si el gobierno es de Morena, porque van a decir, vamos a esperar a ver qué pasa. Si es el mismo partido, tendrá que mandar señales muy claras para que nosotros entendamos que ahora sí se van a respetar las reglas del juego y que no te las van a cambiar a la mitad del camino. Si es un gobierno
distinto de Morena, será más fácil que los inversionistas se sienten a platicar y digan, tú sí me garantizas, sí yo te garantizo, porque así lo había hecho durante varios años. Por eso había crecido también la inversión extranjera en México. Entonces era más fácil dar esa confianza que se ha perdido y entonces sí podríamos tener, como se ha dicho, como varios expertos han dicho, una bonanza económica que requerimos urgentemente porque sin duda alguna todavía hay mucha desigualdad, que ya salieron cerca de 5 o 6 millones de la pobreza, qué bueno, pero no hay los elementos estructurales para que se siga por ese camino. No. No. No, ninguno. No, ninguna. Ninguna. No. Sí, recibo el apoyo que existe de bienestar, que es el de 65 y más. Tiene apenas algunos meses que lo estoy recibiendo por primera vez. Las políticas públicas han dañado a muchos de esos sectores. Entonces tú puedes tener un mejor salario, que se elevó el salario mínimo, qué bueno, porque hay programas sociales que te dan una cierta ayuda, una cierta garantía a las familias más pobres, qué bueno. Pero si por otro lado te cerraron los servicios de salud que había, pues entonces el saldo no está claro que sea positivo. No son una alternativa, son un beneficio inmediato. No, darle dinero a la gente nada más porque sí, creo que no está bien. Porque nada más le están acostumbrando a que estiren la mano sin esforzarse, sin hacer nada realmente. Por una parte estoy de acuerdo, pero me gustaría más que nos impulsaran mejor a crear nuestros propios proyectos para salir adelante por sí solos. No, yo creo que no. Yo creo que también ahí en los programas sociales existe una desigualdad. Volvemos a hablar de los jóvenes, sobre todo los jóvenes, si vas a una prepa o a una universidad pública, tienes derecho a que te den un apoyo. Si estás en una universidad o en una preparatoria privada, no tienes derecho a eso porque creen que la pagas porque tienes dinero. Y no es así. Se paga porque tienen necesidad de educación. Actualmente son un mejoralito. Por un lado recibes más dinero, por otro lado ya no tienes acceso al servicio de salud. Al haberse cancelado el Seguro Popular, que le daba a muchísima gente la posibilidad de acudir ante alguna enfermedad, incluyendo enfermedades graves, pues ahora tienen que pagar por servicios de salud, tienen que pagar medicinas que antes se les daba gratis. Entonces, por un lado recibes dinero que no recibías, por otro lado tienes que pagar a veces más por medicinas y por salud, porque te quitaron la protección que había en ese sentido. El mayor gasto viene de la casa, el costo de la casa, porque aunque no es renta, es el costo de vivienda, pues al final de cuentas es casi el 40% del sueldo. Después viene lo que es alimentación, educación. Transporte por la gasolina que está muy cara. Escuela de mis muchachos y la comida de la casa. Comida y educación. Pues yo creo que primero sería salud, comida y vestido. Es comida, salud, transporte. Creo que lo que más genera gastos para mí es la comida, después es la renta, transporte y salud. Pues gasto más en comida, en medicamentos, en vestido, calzado, y ya para lo demás pues ya no me alcanza. Bueno, en la recreación me apoyan mis hijos, me llevan a veces a pasear. Sobre ese tema hay una encuesta que se llama Ingreso Gasto en los Hogares y ahí dividen por sectores. No recuerdo ahorita bien como la clasificación ordenada, pero hay varios sectores, digamos baja, media y alta. Lo curioso es que las clases bajas gastan mucho más en alimentos, eso es lo que más se va su dinero, alimentos, transporte, necesidades básicas, y las clases altas lo gastan más como en servicios, pero bueno, eso también refleja o lo que muestra es una estructura económica de ingresos diferente, ¿no?
creo que la mayoría de la población, bueno, en promedio, clase media, clase baja, va a gastar más en cosas del hogar, transporte, alimentación y temas de cuidado con los hijos, escuela, vestimenta, servicios médicos. No. Yo veo igual. No, yo creo que no. Hoy económicamente, pues yo lo veo, voy al mercado, por ejemplo, y ya no es la bolsa medio llena, la bolsa es medio vacía. Pues a mi parecer yo lo veo que seguimos igual. No, creo que antes con lo que yo gano al día podía comprar más canasta básica y actualmente no es ni la mitad. No, se puede decir que estamos igual o que la situación se va empeorando, porque de todas maneras, mientras no haya esa inversión a fortalecer la economía a favor de las mayorías, pues no va a haber esa mejoría, no se va a avanzar. Pues también tendríamos que, yo creo que no del todo, digo, tampoco quiero negar la realidad, recién hemos estado viendo como resultados el de pobreza, por ejemplo, donde lo que se vio es que hubo un mejoramiento en la pobreza general, pero en la pobreza extrema se mantuvo igual o creció un poquito. Eso quiere decir que los ingresos han estado ayudando a sacar a gente de la pobreza, pero si lo vemos de forma multidimensional, no solamente el ingreso, pues por ahí hubo también muchas críticas en términos de salud, en términos de educación, en términos de seguridad social, es decir, la pobreza entendida de forma multidimensional o más integral, lo que nos dice es que no mejoró del todo, ¿no? Porque esos que salieron en términos de ingreso pudo haber sido por remesas o pudo haber sido por programas sociales, pero ese dinero a veces no es suficiente para resolver tu pensión, una enfermedad o un tema educativo, gastos de la educación. Y también vimos un resultado del PIB donde se veía que ha venido como en crecimiento, ¿no? Pero el PIB como tal o la pobreza como tal no puede decirnos todavía que estamos en mejores condiciones que otros años, otros sexenios, porque el crecimiento ha sido de no más del 3%. Entonces ha estado muy por debajo de lo que se necesitaría y, como les decía hace un rato, venimos de un proceso de recuperación de pandemia donde hubo muchos trabajos destruidos, muchos ingresos reducidos y apenas están recuperando. Además de que la economía mexicana pues está 50% caracterizada por la informalidad. Entonces, no podría decir que está en mejores condiciones, pero tampoco con estos datos puedo decir que estamos en el peor de los escenarios, ¿no? No creo que se necesiten aumentar, pero sí creo que se tienen que administrar de otra manera y hacer que las personas, sobre todo de cierto poder adquisitivo, sí paguen lo que les corresponde. Sí, pero no para todos. O sea, sí los que más tienen y no quienes menos tenemos, porque los trabajadores somos los que tenemos unos impuestos exorbitantes, ¿no? No hay una medida en esa parte. No, pienso que los que ya nos cobran, porque pues pago impuestos, deben de ser mejor aplicados. Sí, claro, que se aumenten los impuestos, pero que se le aumenten a los grandes empresarios para que ahí realmente haya la igualdad que se requiere. Yo creo que sí, y eso también depende, bueno, en el caso de México, depende de la realidad de cada estado, que hay impuestos locales, pero hablando a nivel nacional, pues también si lo comparamos internacionalmente, México es a nivel OCDE, es de los que recaban muy pocos impuestos, tiene todavía un margen para grabar un poco más. En el caso de Latinoamérica, Brasil es el primer lugar en recaudación. Yo creo que tendríamos que transitar hacia allá para generar mejores capacidades fiscales. Y en términos de servicios, hay una encuesta que genera el INEGI cada 2 años, que es la de calidad e impacto gubernamental. Y pues resulta que ahí el 25 al 50% de las personas ve bien o ve que los servicios son buenos, es decir, solamente la otra mitad ve que los servicios son malos, ¿no?
Por ejemplo, el tema de calles me acuerdo que es el peor ubicado, ¿no? La gente cree que la calidad de los servicios en las calles, las banquetas, el drenaje, etcétera, es muy malo, es deficiente. Sí, solamente unos cuantos tienen acceso a vivir bien, no todos, ¿no? Yo creo que la mayoría pues somos pobres. Solamente algunos seleccionados afortunados. A lo mejor los que están arriba, porque los que estamos abajo no. Es muy evidente que sí se ve la desigualdad. Lo he vivido de muy de cerca, que solamente cierto sector es privilegiado y si no estás dentro de ese grupito ni te fuman ni nada, o sea, no entras. Muy pocos lo tienen todo y la mayoría es la que es de escasos recursos en esta sociedad en la que vivimos. La verdad, eso es una desigualdad muy grande. Un cuaderno de los económicos costaba 10 pesos. Este año el más económico está en 28 pesos. Entonces casi lo que te costaban casi 3 cuadernos el año pasado, ahorita nada más te alcanza para uno. Donde tengamos todos igualdad económica, igualdad que podamos tener los mismos derechos todos, que podamos también tener acceso a todo, ¿no? A la educación, sobre todo a la educación, ¿no? Los jóvenes que puedan tener derecho a la educación. Un país donde no tengamos que vivir día a día. Pues que hubiera más empleo. Anhelamos un país donde todos tengamos las mismas oportunidades, porque en este momento no las tenemos. Lo anhelamos y necesitamos un país donde no tengamos violencia de género, donde los hombres y las mujeres tengamos las mismas oportunidades. Lo que le hace falta a este país es que esta concentración de la riqueza que se tiene en pocas empresas, en grandes ganadores, grandes empresarios, puedan ser pues incluso hasta obligados legalmente a invertir en el país, a invertir en el desarrollo de capacidades, generar empleo, generar oportunidades de negocio. Pero eso se logra a través de un gran acuerdo o a través de una mejor recaudación fiscal. Porque sí hay riqueza, hay un montón de riqueza. Bueno, no por nada México tiene el hombre más rico del mundo, pero no invierte más allá de lo que necesita, ¿no? La clave de la economía o la clave de los negocios es que yo voy a invertir hasta donde el punto me diga que soy productivo. Más allá, ni voy a invertir más y ni voy a contratar más gente porque sé que no me va a dar un beneficio económico. Entonces yo creo que yo lo que propondría es eso, que hubiera un gran acuerdo político, económico a nivel nacional para aumentar las inversiones y detonar pues, muchos proyectos productivos a mediano o largo plazo y aprovechar de forma sostenible los recursos que tenemos. Y la seguridad que es bien importante en este país que está lleno de sangre. Reformas laborales que realmente funcionen, que a los mexicanos les permitan realmente trabajar sin tantas trabas, sin tantos requisitos. Necesitamos que se impulsen políticas públicas de prevención de la no delincuencia y atención de la que ya existe para erradicarla, y también se requiere mucha atención para los niños, los jóvenes, impulsar el deporte, la cultura, la conciencia, para que haya una mayor participación de la ciudadanía en todos los aspectos y que en un momento dado las calles estén ocupadas por todas y todos, que haya vigilancia, que estemos seguros tanto en el trabajo, en la casa, en la calle y en todos lados. Si no hay seguridad, no hay nada. Esas son las cosas que se tienen que corregir para los próximos gobiernos si queremos por lo menos retomar el caminito y eventualmente abrir nuevas posibilidades a un mayor crecimiento económico que sirva de base para tener una mejor distribución del ingreso y reducir la enorme desigualdad que sigue existiendo en este país. Sí, ese sería el país ideal.
Mi nombre es Ramiro Piña Pérez para servirle. Soy originario de Ecatepec, Estado de México. Mi nombre es Gabriela Sánchez Toski, vivo en la colonia Santa María de la Ribera de la Ciudad de México. Mi nombre es Guadalupe Torres, soy originaria de Ecatepec, Estado de México. Me llamo Jesús Pineda Carmona y soy originario de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Israel Colín, de la Ciudad de México. Soy Natividad Rosas Chávez. Vivo en Tlalnepantla, Estado de México, y tengo 70 años de edad. Me llamo Raquel Díaz y soy de Tecámac, Estado de México.